No se llega a ese tipo de lugar por accidente. Está demasiado lejos de los caminos, demasiado escondido entre la maleza seca y los troncos olvidados. Solo quienes ya no buscan nada pueden encontrarlo. Así fue como James, un vaquero de pocas palabras y pasos medidos, terminó frente a una escena que no se parecía a nada que hubiera visto en sus años de soledad. Era invierno. La tierra estaba dura como piedra y el viento parecía arrastrar siglos de polvo. James no tenía rumbo fijo, solo la necesidad de seguir moviéndose, como si detenerse fuera a admitir que ya no había para dónde ir. Llevaba días sin hablar, sin encontrar otra alma viva en aquel paisaje, pero entonces, en medio del susurro del viento, escuchó algo, un sonido quebrado, breve, un llanto. Al principio pensó que era su imaginación. A veces, después de tanto silencio, uno empieza a oír cosas, pero volvió a escucharlo, un sollozo ahogado. Luego, el murmullo débil de dos criaturas pequeñas, envolviendo la brisa como si nacieran de ella. James desmontó, ató su yegua a un tronco sin hojas y caminó con cautela entre la maleza. El olor a óxido y resina vieja le golpeó el rostro. Y entonces la vio. Una mujer atada a un poste astillado, con el rostro medio cubierto por cabellos enredados, la ropa rota y sangre seca en la sien. No se movía, no lo miraba. Parecía ya no esperar nada. A sus pies, envueltas en una manta raída, dos bebés recién nacidas se retorcían en silencio. Una chupaba la tela, la otra apenas parpadeaba. Eran niñas. James no preguntó nada, no pidió explicación. Solo desenvainó su cuchillo y cortó las cuerdas que ataban las muñecas de la mujer. Ella se desplomó sin fuerza y él la sostuvo antes de que golpeara el suelo. No pesaba más que un montón de huesos y silencio. Cargó primero a las niñas, asegurándolas contra su pecho en su manta, luego a ella, como quien transporta algo que no se puede romper más. Regresó con cuidado a su caballo. «Te vienes conmigo», murmuró, no como orden, sino como promesa. Nadie respondió, solo el crujir de la silla al subirlos a los tres, y la nieve comenzando a caer en copos anchos como suspiros. Así comenzó lo que ninguno de ellos sabía que era un comienzo. Antes de continuar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de James? ¿Te habrías detenido? ¿Habrías cargado con tres desconocidas a un hogar que ya no esperabas tener? Si esta historia te toca el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal para no perder más relatos como este. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? El viaje de regreso fue lento. James caminó junto al caballo para que los movimientos no sacudieran demasiado a las bebés. La cabeza de la mujer reposaba contra su pecho, inerte. Cuando llegaron a su cabaña, ya anochecía. La llevó dentro, abrió la puerta con un golpe de bota, y el calor adormecido del hogar los envolvió como un susurro. Colocó a la mujer en su catre, cubriéndola con una manta. Las niñas lloraban ahora, más fuerte, hambrientas. James no dudó. Avivó el fuego, calentó la última leche de cabra que le quedaba y la mezcló con agua de lluvia. Las alimentó con calma, sin palabras. Cuando al fin se durmieron, él se sentó cerca de la chimenea. No cerró los ojos. Solo miró a aquella mujer que aún no tenía nombre. Al amanecer, ella abrió los ojos. Miró hacia la cuna improvisada donde dormían las niñas y luego a él. No gritó, no preguntó. Solo dijo con la voz rota, «Nos dejaste». James negó con la cabeza. Ella intentó incorporarse, pero gimió de dolor. Dijeron que no valía la pena alimentarme, que por tener hijas debía haber muerto al parirlas. Él no respondió. Mojó un paño con agua tibia y se lo ofreció. Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo observó en silencio un momento. «¿No tienes miedo de lo que dirán? De tener aquí a una mujer como yo, con dos niñas y sin marido». James respondió tranquilo, «Estás a salvo. Eso es lo único que importa.
Lloró. Pero en su mirada hubo un temblor que no se parecía al frío. James se movía por la casa con una naturalidad que parecía no haber tenido compañía en años, pero que no era torpeza. Su silencio era tierno, no duro. Había aprendido a no llenar el aire con ruido innecesario. Ella lo notaba todo. Cómo miraba hacia otro lado cuando tenía que cambiar a las bebés, cómo nunca preguntaba más de lo que ofrecía. Su presencia no invadía, sostenía, y ese era un tipo de presencia al que ella no estaba acostumbrada ni en su infancia, ni en su matrimonio, ni en ninguna parte. Días después, ya podía caminar sin tambalearse. Las marcas en sus muñecas se habían borrado casi del todo. Usaba una camisa de James, arremangada, y una falda que ella misma cosió con telas remendadas. No quedaba bien, pero no se quejaba. Las niñas dormían mejor, crecían rosadas y suaves. James talló 2 sonajeros de madera y los dejó en la repisa sin decir una palabra. Cuando ella los encontró, acarició las flores talladas en los mangos y cerró los ojos. No lloró, solo los colocó con delicadeza junto a las mantas. Así se comunicaban, sin palabras, con gestos. James salía cada día antes del mediodía y volvía al anochecer. Nunca dijo a dónde iba. Ella suponía que hacía trueques, trabajos de rancho, pero en el fondo sabía que estaba asegurándose de que nadie supiera que estaban allí, protegiéndolas. El pueblo aún no había venido a buscarlas, pero el silencio podía ser más peligroso que una amenaza abierta. Un día, ella le preguntó si podía ayudar. Él dudó, la miró largo, como si no supiera cómo responder, y le extendió un balde. Señaló el pozo. Ella sonrió por primera vez. El peso del balde en sus manos le recordó que estaba viva. Sus pasos eran aún torpes pero firmes. El aire olía a deshielo, a ramas de pino. Cuando regresaba, vio a una figura que no esperaba. Evelyn Parrish, viuda metida, lengua afilada. Estaba parada junto al camino con su mula de siempre y una manta bordada con sus iniciales. Al ver los pañales colgando en la soga, levantó una ceja. «Te ves muy viva para estar enterrada por tu familia política», dijo. Ella apretó el balde. Evelyn preguntó si James estaba adentro. Ella asintió. Evelyn se acercó. «La gente habla, querida, de una mujer sin nombre con 2 hijas en casa ajena». Ella la miró. «Mi nombre es Nora». Evelyn torció la boca. «Un nombre no vale nada sin anillo en el dedo». Luego se volvió hacia la puerta. «Dile a James que traje más harina, pan a sus para que no les falte». Se montó a su mula y se fue, dejando detrás una ráfaga de vergüenza. James apareció segundos después. Lo había visto todo. No dijo nada. Solo tomó el balde y entró en silencio. Esa noche, Nora no cosió, no meció a las niñas, solo miró el fuego. James arreglaba la bisagra de la puerta. Finalmente dijo en voz baja: «Nunca van a dejar de recordarme que no soy bienvenida». James dejó las herramientas sobre la mesa. «Eres bienvenida aquí». Ella negó con la cabeza. «No en este pueblo, no en ningún lugar». Él se acercó, pausado. «Yo no le respondo a los pueblos». Ella apretó las manos en su regazo. «No sabes lo que es que te miren como si fueras sucia solo por haber parido hijas, que te consideren un estorbo, algo que debieron dejar morir». James la miró. «Sé lo que es estar solo tanto tiempo que olvidas tu propio nombre. Sé lo que es que tu silencio sea visto como un defecto». Hizo una pausa. «Nunca he criado bebés, pero sé que ellas no son una maldición». Entonces, sin decir más, James metió la mano en su abrigo y sacó un frasco de crema dulce. Lo deslizó por la mesa hacia ella. «Escuché que la extrañabas». Nora apretó los labios, los ojos brillando apenas. No lloró, solo asintió, tomando el frasco con las 2 manos como si sostuviera algo sagrado. A la mañana siguiente lo encontró martillando nuevos postes en la línea de la cerca. No dijo nada. Ella le llevó agua y sin pedir permiso se quedó a pasarle los clavos. El viento era frío, pero trabajar codo
A codo con él, la anclaba, como si el mundo dejara de temblar bajo sus pies por un instante, como si el silencio que los envolvía tejiera algo más fuerte que cualquier palabra. Uno de esos días, Nora encontró un pequeño libro sobre la repisa. Era un salterio viejo, con el lomo desgastado y olor a madera. Dentro, una dedicatoria descolorida. Para James, de tu madre, para cuando el silencio se haga pesado. Las páginas tenían versos subrayados, anotaciones en los márgenes. James entró en ese momento. No sabía que leías escrituras, dijo ella. Él respondió con una media sonrisa. Solo los versos que suenan a canción. Ella sonrió también. Aquella noche el viento se levantó con fuerza y las niñas no dejaban de llorar. James, sin que nadie se lo pidiera, tomó a una en brazos y caminó por la cabaña susurrando palabras que solo ella escuchaba. Cuando la bebé se durmió, James la devolvió a la cuna. Nora lo miró. Algo en su forma de acunar, de sostener sin miedo, la conmovía más que cualquier gesto grandioso. Pero él no dijo nada. Solo volvió a su silla junto al fuego. Ella se sentó frente a él. Y por primera vez, el silencio entre ellos no dolía. Era una calma nueva, como si algo estuviera floreciendo, despacio, entre las cenizas del miedo. Ella respiró hondo. No temblaban ya sus manos cuando tomaba a sus hijas. No sentía que vivía escondida en la casa de otro. Estaba construyendo algo, algo suyo, algo real. Los días pasaron con la cadencia de las estaciones. La nieve empezó a ceder y pequeños brotes de verde asomaban en los bordes del bosque. Nora empezó a llevar el cabello recogido con una cinta descolorida que James había traído del pueblo. Su piel tenía ahora color. Cuando sonreía, lo hacía como si ese gesto hubiese estado mucho tiempo dormido. James tallaba más animales de madera para las niñas. Osos, conejos, caballos. Una mañana, Nora lo vio trabajar en algo más grande. Un nuevo Moisés, hecho a mano, con cada curva alisada, cada detalle cuidado. Nunca se lo mostró. Solo lo dejó junto al fuego una noche. Ella pasó la mano sobre la madera, sintiendo el amor en cada veta. Un día, al mirar por la ventana, Nora vio 3 jinetes acercarse por el sendero. Uno de ellos vestía un abrigo marrón que reconoció al instante. Su cuñado, Matthew, los otros 2, primos, hombres rudos con las manos marcadas y los ojos aún más fríos, todos armados. El trapo en sus manos cayó al suelo. Corrió hacia la cuna. Las niñas empezaban a inquietarse. James ya estaba en 1900, el porche, sin rifle, sin miedo. Solo apoyado en el poste, brazos cruzados, los hombres se detuvieron a 10 pasos. Matthew escupió. Esa mujer nos pertenece y esas niñas llevan nuestra sangre. James no se movió. Eso dices. Matthew frunció el ceño. No queremos problemas, solo venimos por lo que es nuestro. La voz de James fue más firme que el hielo. Ella no es suya, no es una cosa que se reclame. Matthew bufó. Fue esposa de mi hermano. Esas crías llevan su apellido. James miró al horizonte. Entonces tu hermano debió seguir vivo. Silencio. Uno de los primos hizo chasquear el gatillo de su arma. No queremos que esto termine mal, advirtió Matthew. James dio un paso al frente. No llevaba arma, no mostraba rabia, solo una determinación que erizaba la piel. Se van ahora, o entierro a 3 hombres más antes del anochecer. El viento sopló, seco. Matthew dudó. Miró hacia la ventana, donde Nora observaba todo. Sus labios se torcieron. No vale la pena, ranchero. Ella arruina a hombres buenos. James no pestañeó. Y aún así, es más mujer de lo que tú serás jamás, hombre. Eso bastó. Matthew tiró de las riendas. Los otros lo siguieron. Las siluetas desaparecieron entre la niebla del bosque. James esperó en el porche. Solo cuando el último desapareció, volvió a entrar. Nora no se había movido. Seguía con la mirada fija en el cristal, los brazos cruzados sobre el pecho. No te pedí que pelearas por mí, susurró. No lo hice por ti.
Ella desconcertada. James la miraba con ternura. Lo hice porque nadie debería tener que rogar que la dejen en paz. Ella tragó saliva. Van a volver y traerán más. Él asintió. No dijo nada más. Esa noche, Nora no pudo dormir. Se quedó en la mecedora mucho después de que las niñas cayeran rendidas. Sus dedos jugaban con el borde de su vestido. James afilaba su cuchillo junto al fuego. «No pertenezco a ningún sitio», dijo en voz baja. «Perteneces aquí», respondió él. «Nunca he pertenecido a ningún, no con mi esposo, no en la casa de su familia. Yo era algo que se casaba, algo que paría. Eso era todo». James se levantó, fue hasta la estufa y llenó su taza con agua tibia. «No eres algo», dijo. «Eres alguien». Ella tomó la taza con manos temblorosas. Bebió, cerró los ojos. «Estoy cansada de huir». «Entonces deja de hacerlo». Sus palabras fueron tan simples, tan firmes, que parecieron una verdad que la tierra había sabido mucho antes que ella. No sé cómo. James se agachó a su lado. Una rodilla en el suelo, una mano en el borde de la cuna. «Te quedas». Así se empieza. Su respiración se cortó. Lo miró. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de algo más profundo, de un deseo antiguo y silencioso. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que Nora debe quedarse? ¿Tú lo harías en su lugar? Comparte esta historia con quien necesite un refugio como el de Nora. Y si te conmovió lo que estás leyendo, suscríbete para más relatos así. Cada historia aquí tiene una voz. Y la tuya también importa. James no la tocó. Solo se quedó a su lado, firme como una roca. Ella rozó su mano, no la tomó. Solo la rozó, y aún así el contacto la sacudió hasta lo más hondo. Por primera vez desde que enviudó, desde que las cuerdas lastimaron sus muñecas, desde que fue abandonada con sus hijas, se sintió vista. De verdad, sin palabras, sin juicios, enteramente vista. Miró su mano, callosa, firme. «No estoy lista», susurró. «Lo sé», dijo él, «y quizás nunca lo estés, pero seguiré aquí». Ella lo miró. «¿Por qué?» Él se levantó, volvió al fuego. «Porque tú te quedaste cuando pudiste haberte ido». En los días siguientes, James no volvió a hablar de los hombres, pero reforzó las cerraduras, reparó la cerca, limpió el rifle con más frecuencia. También construyó un pequeño corral de juego para las niñas y le trajo a Nora hilo amarillo para sus costuras. Ella entendía el lenguaje de esos gestos. No protegía la casa, protegía lo que había crecido dentro de ella. Una tarde, mientras lo miraba reparar la puerta desde la ventana, sintió algo nuevo. No era miedo, no era incertidumbre, era pertenencia. Las niñas jugaban junto a sus pies. Él alzó la vista y la vio observando. Y esta vez, ella no apartó la mirada. En esa mirada sostenida, larga y profunda a través del cristal y del viento, algo cambió. No fue una promesa, aún no, pero sí fue un principio. Uno de esos que no se dicen en voz alta, pero que lo transforman todo. El viento había cambiado. Ya no aullaba en los aleros como un animal herido. Ahora suspiraba bajo, suave, como si la tierra al fin pudiera descansar. El deshielo llegó sin estruendo, gota a gota, soltando el hielo de las ramas, trayendo brotes entre la hierba muerta. El mundo comenzaba a despertar y ella también. Nora salía al porche descalza, con una niña en cada brazo y los ojos clavados en el horizonte como una brújula encontrando su norte. No sabía cuándo la cabaña dejó de parecer un escondite y se volvió raíz. Tal vez fue cuando James talló aquella cuna, o cuando el piso se calentaba con la luz de la mañana. Quizá fue cuando él llamó a las niñas nuestras cardillas, pequeñas espinas que sobreviven a la tormenta. O quizás fue simplemente el hecho de que nunca le pidió nada a cambio, ni una promesa, ni un favor, ni un futuro, solo que se quedara si quería hacerlo. Una mañana llegó una carta. La trajo un joven pálido sobre una mula testaruda.
Era de una prima lejana, del lado de su madre. Le ofrecía un lugar, una casa, una niñera, un apellido nuevo para las niñas, una vida cómoda sin James. Nora sostuvo la carta como si pudiera arder entre sus dedos. Cuando se la mostró a James, él no dijo nada. La leyó una vez, la dobló con cuidado y se la devolvió con un gesto. Sus ojos no temblaron, pero su silencio se volvió más hondo. No la detuvo, no pronunció su nombre. Solo salió y comenzó a ensillar el caballo. Al mediodía, la maleta estaba lista. Nora se sentó en el porche, junto a la cuna, viendo cómo la luz caía a través de los árboles. Las niñas dormían, una con el pulgar en la boca, la otra con el puño cerrado, como si ya se preparara para pelear contra el mundo. James regresó del granero y dejó un paquete a su lado. Pan, queso, agua, una manta de lana. No se sentó. «Estarás bien», dijo. Ella parpadeó. «¿Y tú?» Él miró hacia la colina. «Yo ya estaba bien antes». Esa respuesta la hirió más por la dulzura con la que la pronunció que por su contenido. «¿No vas a detenerme?» Él negó con la cabeza. «Nunca fue mi lugar detenerte». Ella miró a las bebés. «Les gusta estar aquí. Les gustará donde tú estés». Se puso de pie. Cada paso pesaba, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había comprendido. Al llegar al borde del porche se volvió. «¿Quieres que me vaya?» Él la miró y esta vez algo se quebró en su rostro. No era dolor, era verdad. «Quiero que te quedes», dijo, «pero solo si tú lo deseas». Su garganta se cerró. «¿Y si me quedo?» Él dio un paso. Por primera vez, no con cautela, sino con fuego en el pecho. No el que quema, el que abriga. «Si te quedas, te construiré una vida, una tranquila, una que no tengas que sobrevivir». Sus rodillas flaquearon. James bajó la mirada hacia las niñas. «Tienes hijas que necesitan a un hombre que las mire como el amanecer y la cena, y yo tengo unas manos que no hicieron nada bueno hasta que tú las pusiste a trabajar». Ella rió entre lágrimas. Él se acercó. No había promesas adornadas, solo una voz sincera. «No tengo anillo, tengo un hogar que conoce tu nombre y un fuego que espera tus manos para avivarse. Eso es lo que puedo darte». Ella soltó la maleta. El sonido fue suave, pero definitivo. Su rostro se quebró, no por tristeza, sino por rendirse a la esperanza, a la seguridad, a él. Y cuando James la abrazó, no fue con urgencia, fue con presencia, como quien hace espacio para cada parte de la otra persona, para lo roto, para lo fuerte, para lo que aún no sabe cómo respirar. Las niñas se removieron en la cuna, ajenas al mundo, con esos ojos grandes que aún no sabían que la gente a veces se va. Pero esta vez nadie se fue. La boda fue 3 días después. Evelyn Parrish apareció mitad por chismosa, mitad por costumbre. Trajo remolacha encurtida y una cara de «te lo dije», aunque nunca lo había hecho. El predicador era viejo y medio sordo. Hizo repetir a Nora sus votos 2 veces. Ella lo hizo con voz temblorosa, pero firme, como quien finalmente comprende el peso de prometer. James no usó palabras floridas. Solo la miró como si fuera la única cosa que tenía sentido en un mundo torcido y murmuró: «Te elijo», todos los días, incluso los difíciles. Se besaron, las niñas chillaron, los pinos se inclinaron apenas en la brisa. Esa noche se sentaron en el porche bajo un cielo lleno de estrellas. James sin botas, recostado contra la baranda, las manos detrás de la cabeza. Nora a su lado, cruzada de piernas, con una bebé en su regazo y la otra a sus pies. Ninguno habló por un largo rato, hasta que James dijo: «Nunca me dijiste qué querías, ni una sola vez». Ella lo miró. «Es que nadie me lo preguntó antes». Sonrió. «Quiero días que no sean ruidosos. Quiero pan que suba y niñas que no aprendan a encogerse. Quiero un hombre que no me haga ganarme la seguridad». Él asintió. «Entonces, eso construiremos».
Ella apoyó su cabeza en su hombro. El fuego dentro de la cabaña ardía bajo, pero constante. En algún lugar lejano, un coyote aulló. Nadie respondió. En ese rincón pequeño del mundo ancho, el silencio ya no dolía. Solo contenía paz, solo contenía calor, solo contenía el sonido de dos niñas respirando entre dos personas que finalmente encontraron lo que nunca se atrevieron a pedir, un hogar que permanece. Y así, con días que empezaban a parecerse a una vida, James y Nora aprendieron a vivir desde la quietud. No necesitaban demasiado, ni visitas, ni lujos, ni palabras grandes, solo tiempo, pan caliente, unas manos que sostuvieran sin apretar. Las niñas crecían. Primeros pasos tambaleantes eran motivo de carcajadas que no sabían que tenían guardadas. James las alzaba como si fueran cometas. Nora las abrazaba como si cada día fuera una victoria. Y cada noche, al cerrar la puerta, sabían que nadie más venía a quitarlas de ahí. El peligro no había desaparecido, pero algo en ellos sí. El miedo de no pertenecer a ningún lugar, porque ahora pertenecían a ese pedazo de tierra con su cabaña torcida, a ese fuego que nunca se apagaba, a esa familia inventada, rescatada, rearmada con migajas de valentía y trozos de ternura, a ese amor que nunca pidió nada, solo ofreció lugar. Y eso, en este mundo, ya es más que suficiente. Pasó el primer año como un suspiro largo. Las niñas aprendieron a decir mamá y papá, aunque James siempre respondía con un asentimiento tímido, como si no se sintiera aún con derecho a ese título. Nora dejó de contar los días desde su llegada. En algún momento, simplemente empezó a contarlos hacia adelante. Construían rutinas que sabían ahogar. Desayuno al amanecer, juegos en la tarde, pan tibio antes de dormir. En las paredes de la cabaña colgaban dibujos torpes y flores secas. En las repisas, los juguetes de madera. En el aire, el eco de risas pequeñas. La soledad de James había aprendido a compartir su espacio. Y Nora, que un día fue sombra, ahora era raíz. Una tarde, mientras barría el porche, Nora encontró una piedra con letras talladas. Eres hogar. No estaba firmada. Solo la dejó James, sin decir palabra. Como hacía con todo lo importante. Ella la sostuvo y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar sin miedo. No de tristeza, de plenitud. Porque entendió que lo que construían juntos no tenía nombre en los libros, pero sí peso en el alma. No era solo un refugio, era pertenencia, era haber sido elegida, no por lo que podía ofrecer, sino por ser quien era, sin adornos, sin títulos, solo Nora. James seguía siendo un hombre de silencios, pero ahora eran silencios que se compartían. A veces, mientras ella cosía y él tallaba, pasaban horas sin hablar, pero entendían todo. Había aprendido a leer sus gestos. Ella también. Cuando James tocaba el marco de la puerta 2 veces al salir, era su forma de decir que regresaría. Cuando ella dejaba pan enfriando junto al fuego, era su forma de pedirle que se quedara un poco más esa noche. Nunca lo hablaron, pero cada gesto era una promesa sin palabras. Y esas, las que no se dicen, son las que más pesan cuando el mundo tiembla. Porque tembló. Una noche, 2 hombres llegaron al claro. No eran de la familia de Nora, eran forasteros. Buscaban comida, o quizás algo peor. James los vio venir desde la loma. Les habló antes de que se acercaran. Les ofreció agua, pan, incluso un pedazo de carne seca. Pero cuando uno de ellos miró hacia la ventana con ojos demasiado largos, James se puso entre ellos y la casa. No alzó la voz. Solo dijo: aquí no se toca nada que no te haya sido ofrecido. Y eso bastó. Los hombres retrocedieron. Porque incluso hay presencias que imponen respeto. Y James, ese día, les enseñó que el hogar también es una frontera. Después de eso, reforzó las cercas. Pidió ayuda a un vecino del valle, no porque temiera,
sino porque ahora no estaba solo. Nora entendió, sin que él lo dijera, que el miedo ya no era por él, sino por ellas, por su familia, porque lo que se construye con cuidado se defiende con el alma. Y eso era lo que habían hecho, una familia, la suya, la que eligieron, la que nadie podía arrebatarles. Y aunque el pasado seguía dejando sombras largas, ahora sabían encender luces en medio de ellas. Porque el amor, cuando es verdadero, no borra los miedos, los abraza. Los días siguientes pasaron sin sobresaltos. Las niñas correteaban por el pasto, llenas de barro y risas. Nora horneaba con harina que James traía en su alforja. A veces venían vecinos, Evelyn Parrish más de una vez, esta vez con tartas mejores y ojos menos filosos. Nunca pidió perdón, pero dejó un ramo de lavanda sobre el umbral un día sin decir nada. Y eso, para Nora, fue suficiente, porque la paz no siempre llega con disculpas. A veces llega en forma de pequeños gestos, como quedarse un rato más, como no volver a juzgar, como dejar flores donde antes hubo juicio. Nora escribía cartas ahora, a su prima, a una vieja amiga. Contaba la historia no como tragedia, sino como renacimiento. No usaba nombres, solo decía: encontré un lugar donde el silencio no pesa, donde las noches no duelen, donde el pan se parte con manos que no piden nada a cambio. A veces, al terminar una carta, miraba a James. Él no decía nada, solo seguía tallando madera o reparando cercas, pero siempre, en algún momento del día, se detenía frente a ella, la miraba con ternura y tocaba suavemente el borde de la mesa como diciendo: aquí estoy, todavía. Una noche, mientras las niñas dormían, Nora se sentó junto al fuego y miró a James. ¿Crees que merezco esto?, preguntó. Él la miró con esa calma antigua que tenía. Merece menos de lo que da. Ella bajó la mirada. Pero yo no traje nada. James negó. Tú trajiste todo. Trajiste vida, sentido. Me hiciste quedarme quieto sin sentir que me apagaba. Me diste raíces. Ella se inclinó hacia él. Y tú me diste alas, dijo. Se tomaron de las manos, y el silencio entre ellos no fue vacío, fue sagrado. Al cumplir 3 años, las niñas ayudaron a plantar un árbol frente a la casa. Era pequeño, frágil aún, pero prometía sombra, fruta, raíces profundas. James cavó el hoyo. Nora sostuvo el brote, y las niñas echaron la primera agua. Luego, los 4 se quedaron mirando ese pequeño tronco con hojas temblorosas. Así se empieza, dijo James. Poco a poco. Nora asintió. Sabía que no todo estaba resuelto, que habría días difíciles, pero también sabía que ahora no tendría que enfrentarlo sola. Porque a veces el amor no llega en forma de promesa, llega como un árbol plantado en silencio, como un hogar que no se construyó en un día, pero que cada día sigue construyéndose. Si llegaste hasta aquí, solo quiero decirte una cosa. A veces la vida nos lleva por caminos impensados, nos quita el habla, nos hace creer que no hay lugar para nosotros. Pero si esta historia te tocó, si sentiste algo en el pecho mientras leías, entonces quizás aún hay esperanza. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que existe un lugar donde quedarse. Suscríbete al canal para más relatos así. Y dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Me encantaría saber hasta dónde viajan las historias que merecen quedarse.